Guiones y guionistas, capítulo 164. Creando un personaje mágico, el origen de Papá Noel. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el navideño arte de los guiones. Felices fiestas a todos y feliz Navidad. Bien, que bueno, en esta fecha tan especial, como no podía ser de otra forma, lo que vamos a hacer va a ser analizar la creación de uno de los personajes más mágicos de la cultura universal. Papá Noel o Santa Claus, un personaje que ha trascendido su origen inicial y se ha convertido en un auténtico icono mundial e imagen de la Navidad. Y para los rezagados os recuerdo que hay una campaña navideña con la que podréis regalar o que os regalen cursos de guión. Hay 3 modalidades, la mensual, la de 3 meses y una anual en la que te ahorras el pago de 2 meses. Además, el regalo incluye un vídeo personalizado que voy a hacer yo mismo, como no podía ser de otra forma, con cada suscripción. Lo que haré va a ser grabar un vídeo de tu parte, de la parte del que regala, al afortunado que recibe el regalo, animándole a escribir esa historia que, bueno, que tiene en la cabecita y que no se anima a sacar. Echadle un ojo al vídeo que tengo en la web, porque bueno, es un vídeo de prueba, con lo cual os hacéis así una idea. Y bueno, y si sois vosotros los que queréis el regalo, bueno, todavía estáis a tiempo, pedíselo a los Reyes Magos, que seguro que si escucháis este podcast os lo merecéis y os lo van a traer. Y también ha vuelto la promoción de regalo de planners, ¿no? O sea, que si te suscribes ahora en estas navidades hasta el Día de Reyes en la plataforma de cursos de guión, bueno, pues tienes 3 planners y 2 generadores de historias gratis, que en total, bueno, pues te ahorras $32, que bueno, siempre viene bien. Y por supuesto, los que ya están suscritos se los pueden descargar de la zona de descargas. Hoy, que en este día tan festivo, este día navideño, comienza un nuevo curso en la plataforma de guiones y guionistas, el curso de largometraje desde cero, en el que veremos cómo escribir un largometraje desde la idea inicial hasta el guión final. ¿Qué tal si os proponéis para el año nuevo escribir un guión de largo? O sea, no me digáis que no, ¿no? Es un buen propósito para comenzar el año, ¿no? Además de apuntaros al gimnasio y dejar de fumar, escribir un guión de largometraje. Bueno, pues este curso os va a venir, vamos, como anillo al dedo. Y además me he planteado el curso como una especie de metáfora, ¿no? Como si plantar un árbol y verlo crecer fuera como hacer un guión. Y hoy comenzamos en la primera clase, como no, por las semillas, es decir, por las ideas. Veremos un método para generar ideas, Y bueno, también como regalo navideño, para los suscriptores voy a subir algunos de los guiones del año, ¿no? de las películas del año, a la zona de descargas de recursos. El guión de Roma, de Alfonso Cuarón, que el otro día le dediqué un podcast, el guión de la última película de los Coen, la balada de Buster Scrooge, y el guión de la última película de Spike Lee, Black Klansman. Bueno, pues ya están todos allí. Y ahora nos vamos con la creación de un personaje mágico, ¿no? Y con el ejemplo de Papá Noel. Porque hace ya un par de meses, con motivo del curso de guión de terror, vimos un método en 7 pasos para crear monstruos. Y lo ejemplificamos con la creación de Freddy Krueger y de Slenderman. Bueno, os gustó el sistema, recibí bastante feedback, por lo que lo he adaptado para que sirva también para la creación de un personaje mágico. Tiene algunas variantes porque, bueno, el objetivo del personaje es diferente, pero los 7 pasos permanecen. Un personaje mágico bondadoso, por supuesto. Vamos a ver las etapas de creación del personaje mágico con el ejemplo de la creación de Papá Noel. Vosotros después podéis crear vuestros propios personajes mágicos siguiendo los mismos pasos. Y comenzamos por la idea. Un sueño mágico. Cuando hablamos en el podcast de creación de monstruos, vimos que una de las maneras de crear seres monstruosos es mirar dentro de uno mismo y encontrar una parte de nosotros que tenga miedo. Y a partir de ahí nuestra criatura puede ser un reflejo de nuestros miedos, de nuestros temores. Bueno, pues para crear seres mágicos también podemos partir de nuestro interior, pero en lugar de buscar un miedo, hay que buscar algún sueño, alguna ilusión, o sea, algún deseo que nos gustaría cumplir. Y cuanto más difícil y lejano sea el sueño, pues más mágico será el personaje que creemos. Papá Noel, por ejemplo, surge del sueño infantil de conseguir el regalo que se desea con tan solo pedirlo.
Vamos, que se desea algo, se pide y ese objeto se materializa en nuestra casa en una noche mágica. Recibir regalos de forma fantástica es una ilusión infantil que se mantiene con inocencia hasta que, bueno, ya con los años vamos conociendo el origen real de los objetos. De hecho, Papá Noel es un personaje fantástico que recibe las peticiones de todos los deseos en forma de cartas, después fabrica los juguetes deseados y los lleva a las casas de forma mágica. Pero claro, pone condiciones, pues hay que portarse bien para ser merecedor de dichos regalos. Vosotros a la hora de crear vuestro personaje mágico, pensad, qué os gustaría, ¿no? ¿Qué deseo incumplido, qué sueño, ¿no? Pues puede ser volar, puede ser desaparecer y aparecer, que realmente ese puede ser el origen de la idea que genere el personaje mágico. Segundo punto, un personaje mágico debe ser fantástico. Los personajes mágicos son personajes de ficción que pertenecen al género fantástico, cuyos principales elementos son sobrenaturales e irreales. El género fantástico incluye personajes, también situaciones, escenarios, ¿no? Mundos que nunca pertenecerían al mundo real, como por ejemplo hombres que vuelan o animales que hablan. La esencia del género fantástico es no buscar las representaciones realistas. Por el contrario, lo que hace el género fantástico es encargarse de transgredir e invertir las leyes del mundo real. La imagen de un hombre barbudo volando, ¿no? Con un trineo de renos nos remite directamente al mundo de la fantasía, ¿no? Cabe destacar que, más allá de la presencia de elementos irreales, el género fantástico presenta coherencia interna dentro de estos elementos. O sea, la estructura, las escenas, la interacción de los personajes mantienen una cierta lógica. Por eso, dentro de esta lógica de Papá Noel, a ningún niño le extraña que haya un ser que vive en el Polo Norte, que recibe las peticiones de todos los niños y que fabrica sus regalos. Esta especie como de espíritu navideño que justifica todo. Tercer punto. Un personaje mágico tiene que tener cualidades maravillosas. Claro, como hemos dicho antes, los personajes mágicos no son personajes normales y se caracterizan por tener cualidades maravillosas. Volar, desaparecer y aparecer a voluntad, leer la mente, aumentar o disminuir el tamaño, transformarse en otros seres. O sea, todo este tipo de cosas son cualidades de los personajes mágicos. Que bueno, también podemos encontrarlas en muchos superhéroes, ¿no? Que es una variante actual del personaje mágico típico de los cuentos populares antiguos o incluso de los antiguos dioses de la mitología griega o romana, ¿no? Son los superhéroes, bueno, pues tienen toda esa especie de cualidades mágicas que tenían antiguamente los dioses. Y claro, nuestro Papá Noel también tiene varias cualidades maravillosas. Por un lado es inmortal, aunque bueno, ya es un señor mayor, no va a envejecer más. Ya era un señor mayor con barba y viejo hace 100 años y bueno, lo será dentro de 100 años si sigue todavía. Y desde entonces lleva muchos años repartiendo mágicamente sus regalos, que bueno, esperemos que siga haciéndolo eternamente. Por otro lado, también tiene el don de la ubicuidad. Puede estar en muchos sitios a la vez. En una noche, él entrega los regalos en todas las casas del mundo. Y además eso, como que a la vez. Y también es una especie de figura omnipresente, ¿no? Es normal que cuando llegan las Navidades veamos a Papá Noel en todos los lugares, ¿no? En centros comerciales, en el ayuntamiento, en las fiestas escolares. O sea, todo se llena de Papá Noeles, ¿no? Y Papá Noel también puede transformarse en polvos mágicos para poder entrar por las chimeneas. Claro, él tiene que entrar a las casas y de alguna forma tiene que entrar. Bueno, pues se desmaterializa y vuelve a materializarse a propia voluntad. Y si la casa no tiene chimenea, bueno, pues entrará por cualquier agujero, pero no dejará la casa sin sus regalos. El cuarto punto de nuestro personaje mágico es el aspecto físico. ¿Cuál es la imagen, el aspecto exterior de nuestro personaje mágico? La imagen actual, por ejemplo, de Papá Noel lo muestra como un hombre alto, gordinflón, simpático, con un rostro dulce, alegre, bonachón, de ojos pícaros, chispeantes y amigables, que tiene el pelo así como canoso y una larga barba con un bigote así sedoso y agradable. Bueno, ese es más o menos como la imagen que todos tenemos de él, ¿no? Y el responsable de este aspecto actual es Hamdon Sundblom, que es un publicista que en los años 30 creó la nueva imagen de este legendario personaje tras un encargo de Coca-Cola. Pero bueno, él tampoco lo creó de la nada, el referente es anterior, tiene su origen en el año 1863 y se lo debemos al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Y allí fue cuando adquirió la vestimenta
y se cree que su creador se basó un poco en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear a esta especie como de San Nicolás, que bueno, ahora en un rato veremos, que ahora en un momento veremos un poco el origen del mito. También me gustaría aclarar que es una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los anuncios de Coca-Cola que os he dicho antes. Aunque es verdad que ellos popularizaron estos colores y el mito mismo, eso sí que es verdad. Pero hay muchas ilustraciones y descripciones anteriores del anuncio, como la que os he dicho antes de Thomas Nash o otra de San Nicolás Magazine. Y también las antiguas representaciones del obispo de San Nicolás de Myra, en las que era común el color rojo y blanco de la vestimenta religiosa. Sí que es verdad que se considera la campaña masiva esta de Coca-Cola, que fue una de las razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de color rojo, ahora un poco en el mito, en la leyenda, en la imagen que tenemos hoy en día. Pero, bueno, estos publicistas no fueron los primeros en representarlo con estos colores. Quinto punto, la atmósfera en la que se mueve el personaje mágico. Un personaje mágico necesita una atmósfera que acreciente su halo de fantasía. ¿En qué ambiente vive y se relaciona tu personaje mágico? Tenemos que crear un ambiente acorde a la naturaleza del personaje que potencie su fantasía. El mito actual cuenta que Santa Claus vive en las proximidades del Polo Norte junto a la señora Claus y a una gran cantidad de duendes navideños que le ayudan en la fabricación de todos los juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de las cartas. Y para poder transportar estos regalos, Papá Noel los guarda en un saco mágico y los reparte el 25 de diciembre en un trineo mágico volador tirado por renos navideños, dirigidos por Rodolfo, ¿no? Por Rudolf. Un reno que ilumina el camino con su nariz roja brillante, potente, ¿no? Y que, bueno, va surcando el mundo entero. Claro, tanto el lugar, o sea, el paraje secreto este en el Polo Norte, como los personajes que lo rodean, duendes, los renos voladores, incrementan un poco el carácter fantástico que rodea la atmósfera de Papá Noel y su leyenda. Sexto punto, atravesar el umbral. Como vimos en la creación de los monstruos, hay que definir un momento en que se traspasa la frontera que separa el mundo irreal y nuestro mundo real. En ese instante, el personaje fantástico entra en contacto con los humanos y se materializa su efecto mágico. ¿En qué momento Santa Claus atraviesa el umbral? Bueno, ya os lo he dicho antes. Todos los años, a las 000 del día 25 de diciembre, entra en los hogares de los niños para entregarle los regalos. ¿Y cómo entra? Pues se transforma en una especie de humo mágico y ahí, a través de ahí ya, bueno, pues se mete por la chimenea o por otro orificio de las casas. Y a partir de ese momento Santa Claus reparte los regalos, se bebe o come lo que le hayan dejado los niños según la costumbre. Bueno, en España hay gente que le pone una copita de coñac, le pone comida a los renos, les pone turrón, les pone jamón. Bueno, hay costumbres para dar y tomar. Y después de todo eso vuelve a cruzar el umbral mágicamente, desapareciendo de esa casa, bueno, y apareciendo en otra. Y así durante toda la noche y en todas las casas del mundo. Bueno, todas las casas del mundo, obviamente. El mito tiene un origen católico y no todas las casas del mundo, pues en las clases judías, por ejemplo, no. Bueno, no sé, me imagino que India y China y otro tipo de religiones, no sé cómo celebran Santa Claus, pero vamos, obviamente cuando digo todo el mundo me refiero a la tradición católica del mundo occidental, ¿no? Y analizo todo esto en el séptimo punto, que es la historia fundadora. Porque todo personaje mágico necesita una historia fundadora. ¿De dónde proviene? ¿Cómo nació nuestro personaje mágico? ¿Cómo ha llegado a ser quien es? Y para crear su historia fundadora se puede recurrir a la mitología, al folclore, a la literatura, a las leyendas populares, a las leyendas urbanas. Bueno, Papá Noel obviamente es el sumo de muchas leyendas que ha pasado a lo largo de los siglos. Algunas de las cosas ya os las he ido adelantando en el podcast. Pero bueno, os voy a clarificar un poco todas las referencias históricas con la ayuda, como no, de nuestra amiga la Wikipedia. La historia fundadora de Papá Noel tiene raíces precristianas, ¿no? Es incluso anterior al cristianismo, ya que es un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno, a que el cristianismo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que él vivió en el siglo IV en Anatolia, en la actual Turquía. Este obispo era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media y todavía se conservan aún sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, en Italia. Después San Nicolás se transformó en Santa Claus y Papá Noel a lo largo de los siglos. La primera de las transformaciones sucedió alrededor del año 1624
cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que más tarde se llamaría Nueva York, New York. Obviamente ellos llevaron con ellos todas sus costumbres, sus tradiciones y mitos, entre ellos el de Sinterklaas, que es el patrono de Ámsterdam. Casi 2 siglos después, el escritor Washington Irving, en el año 1809, escribió una sátira que se llamaba Historia de Nueva York, en la que deformó el santo holandés, que se llamaba Sinterklaas, en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. ¿Veis? Esto ya nos empieza ya a acercar un poco al personaje. Y más tarde el poeta Clement Clarke Moore publicó en 1823 un poema donde se dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irving. Y en ese poema se hace mención de una versión de Santa Claus, aunque gordo, ágil como un duende, que regalaba juguetes a los niños en víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado por 8 renos. Bien, ¿no? Ya el personaje ya va cobrando forma. Unos años después, a mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde se fundió con Bohomo Noel, que es un poco el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía un parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. Igualmente, a finales del siglo XIX se crearía, a partir de un anuncio de Estados Unidos de la Loven Company, la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte y se popularizarían completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus. Por eso el mito es tan fuerte, ¿no? Porque no es algo que de repente un día alguien se haya inventado y ya está, sino que hay muchísima tradición en el mundo entero, ¿no? Y ha ido evolucionando poco a poco. Pero bueno, hay más, ¿eh? En el año 1902 se publicó The Life and Adventures of Santa Claus, La vida y las aventuras de Santa Claus, que es un libro infantil escrito por Frank Baum, en el que se le dio al personaje la característica final y decisiva que le permitiría existir siempre, la inmortalidad. Bueno, obviamente vosotros si vais a crear un personaje mágico de vuestra invención, no va a tener obviamente toda esta tradición, pero sí que nos sirve como referencia, ¿no? Aunque tú ahora mismo te inventes un personaje de cero, ¿no? A partir de ese deseo y vayas siguiendo todos estos pasos, vas a tener que crearle una historia fundadora. Vas a tener que crearle de dónde viene, ¿no? Ese dónde vive, qué hace. Bueno, tómate toda esta historia de Papá Noel que te sirva como referencia a la hora de crearla tú. Y así terminamos el podcast navideño de hoy en el que hemos visto cómo crear un personaje mágico y lo hemos hecho con el ejemplo de Papá Noel. Y si os ha gustado y apelando un poco a vuestro espíritu navideño, agradecería un regalo en forma de comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox o YouTube, que bueno, son 2 minutitos, meterse en iTunes, buscar reseñas y poner ahí algunas palabras, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y por supuesto, y más un día como hoy, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas que ayudáis a que este podcast se mantenga y se haga sostenible. Y estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!